Bueno, llegamos al momento más importante. Vamos a abrir la Biblia en Lucas, capítulo 4, versículo 17. Familia en la roca es invencible. Entonces le dieron el libro del profeta Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió para evangelizar a los pobres. Me envió para proclamar liberación a los cautivos y restauración de vista a los ciegos, y para poner en libertad a los oprimidos, y para predicar el año aceptable del Señor. Y habiendo cerrado el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él. El libro, la palabra. Oremos al Señor. Señor Jesús, una vez más, con mucha alegría, estamos aquí para celebrar nuestro cristianismo, nuestra fe, nuestra redención, nuestra salvación. Estamos aquí celebrando a Jesucristo, el Señor, el absoluto, aquel que es Rey de Reyes y Señor de Señores, el soberano, el nombre que está por encima de todo nombre. Aquí en este momento está un siervo del Señor, el menor de los apóstoles, uno que no es digno de ser llamado apóstol, pero que quiso Dios separarme para predicar y anunciar buenas noticias de salvación, el año de la reconciliación, palabra de vida a las familias. Entonces, Señor, úsame en esta noche, usa mis cuerdas vocales, mi mente y mi corazón, en el nombre de Jesús. Y la iglesia diga conmigo: amén, amén y amén. Mando un beso para mi esposa que está en las redes sociales, mis amados hermanos, mi familia, santos preciosos, mis hijitos en Cristo Jesús. En nuestro ministerio creemos en la infalibilidad de la Biblia Sagrada. No hay roca más segura que la palabra de la gracia de Dios. Esta noche, al hablar sobre familia, precisamos hacer un abordaje muy importante. Una de las cuestiones más importantes de cualquier religión. ¿Qué es? ¿Qué es sobre la autoridad? ¿Cuál es la autoridad que nosotros creemos? ¿Por qué nosotros creemos en esta autoridad? ¿Con qué autoridad enseñamos lo que enseñamos? ¿Cuál es la autoridad? Entonces, nosotros tenemos que entender sobre esta cuestión de la autoridad, de las Escrituras y la autoridad de Jesús, para poder enseñar a la iglesia a vivir en autoridad, tanto el marido, la esposa, los padres, los hijos. Vivimos en pleno siglo XXI una gran crisis de autoridad. Decenas de mujeres llaman todos los días aquí diciendo, o entran a nuestras redes sociales, diciendo: mi marido, y ellas enojadas con el marido, diciendo que no ejerce autoridad como la Biblia enseña. Muchos maridos llaman aquí y entran a nuestras redes sociales quejándose de que sus esposas no los ven como autoridad en el hogar. Entonces, el mundo secular enseña a tener una rebeldía contra todo lo que es autoridad. Por eso es que muchas mujeres no se someten a los maridos y muchos maridos no aman a las esposas dentro de la autoridad y de las reglas de Dios. El mundo secular tiene una rebeldía contra Dios, contra la Biblia, contra los líderes,
contra los gobernantes, contra el padre, contra la madre. Hay una crisis global de autoridad. Todas las autoridades están siendo desafiadas. Los padres están siendo desafiados. Los profesores están siendo desafiados. Las iglesias están siendo desafiadas. Y por sobre todo, las escrituras están siendo desafiadas. En la mayoría y en el porcentaje mayor por personas que se dicen evangélicas. Todas las veces que yo dudo de la palabra o dudo de Dios, yo estoy desafiando la autoridad de Dios. Entonces, desafiar a la autoridad del propio Dios, el Señor, el Salvador, es algo que lleva a grandes equivocaciones en la vida. Por no entender el significado de la autoridad, nosotros debemos ver aquí, y lo voy a decir muchas veces en la iglesia, para que estemos atentos a este detalle. Por no respetarse las autoridades, ni las autoridades de gobierno, ni el padre, ni la madre, ni el pastor, ni la autoridad del marido o de la esposa, yo te voy a decir, de aquí a 8 o 10 años Brasil va a ser devastado por drogas, por el aborto, por las ideologías. Todo lo que el enemigo quiere hacer en nuestra patria ya lo está haciendo, porque no se respeta la autoridad. Familias despedazadas, padres que parece que están siempre de luto, por las pérdidas de los sueños y de las celebraciones de vida con los hijos. Estamos en una sociedad tan perversa que la sobredosis de droga mata más de 20,000 personas por año en Brasil. Llegó a Brasil una droga llamada fenatil, un opioide, que es 50 veces más potente que la heroína. Es una droga muy avanzada. Y eso que vive en nuestra sociedad, droga, alcohol, prostitución, ¿por qué? Porque no se respetan las autoridades. Ustedes saben, salió hoy la noticia, más de 5,000 niñas menores víctimas de violación dieron a luz hasta julio de 2023. O sea, 6 meses del año, 5,000 niñas violadas. 5,000 niñas violadas dieron a luz en estos primeros 6 meses del año. ¿Por qué? Porque no se respeta autoridad ni de gobierno, ni de iglesia, ni de madre, ni de padre. Y yo pienso que el hijo y la hija que no respetan la autoridad de un padre y una madre están siguiendo el camino que llevan a la destrucción. Yo me acuerdo los días atrás, estaba conversando con una hermana de la iglesia y me dice, apóstol, no puedo hablar con mi hija. Una de mis hijas es un ángel y la otra es muy complicada porque no respeta la autoridad del padre y la madre. Entonces, si yo protesto contra una autoridad opresora y tirana, es correcto. Ahora, si yo no respeto a mi padre, si yo no respeto a mi madre, si yo no respeto a mi marido, si yo no respeto a mi esposa, yo estoy quebrando reglas bíblicas. Por tanto, yo entiendo, por lo que leo todos los días, por lo que estudio todos los días, que existen espíritus engañadores y enseñanza de demonios que se infiltran en la obra de Dios para intentar hacer exactamente esa destrucción que ha sido en las familias. Debemos estar atentos con esto. ¿Qué es lo que dice Pablo en 1 Timoteo 4, 1 y 2? El Espíritu afirma expresamente que en los últimos tiempos algunos, no todos, gracias a Dios, algunos solamente apostatarán, se apartarán de la fe
por obedecer a espíritus engañadores y enseñanza de demonios. No obedecen al padre, a la madre, no obedecen al gobierno, no obedecen a los líderes. Obedecerán a espíritus engañadores y enseñanza de demonios. Versículo 2. Por la hipocresía de los hombres que hablan mentiras y que han cauterizado su propia conciencia. Espíritus de confusión en la sociedad, espíritus de confusión en las familias, espíritus de confusión teológica que engañan, parecen de luz, pero son de muerte. Entonces tenemos como iglesia que tener esta visión más amplia del significado de la autoridad de Dios y el significado de la autoridad de la Biblia Sagrada y el significado de autoridad del pastor que pastorea tu vida, que la Biblia manda a ser sumiso. Y cuando no pasa esto a nivel de iglesia, a nivel personal es peor. ¿Cuántos hijos, 17, 18 años, golpean la puerta el viernes a la noche y solo vuelven el domingo? Estaba en un banco conversando con un caja que me conoce de muchos años y se refería a una persona diciendo, él llegaba siempre a la casa borracho, se acostaba con la misma ropa, no respetaba ni a la esposa ni a la familia. Es el estado de quien no entiende autoridad, de quien no vive debajo de una autoridad, de un gobierno espiritual. Tal vez tú digas, apóstol, pero es verdad. ¿Cómo vamos a comprender la autoridad espiritual, por ejemplo, evangélica, por las múltiples denominaciones que existen? Iglesias fragmentadas, más de 110.000 denominaciones. Abren 20 templos por día en promedio por Brasil. Hay registrados 200.000 templos y otros tantos en la ilegalidad jurídica y espiritual. Existen más de 34.000 confesiones cristianas diferentes. Iglesias que nacen todos los días y mueren todos los días con confesiones diferentes. Nuestra calle aquí tiene unas 4 o 5 iglesias. Ninguna de ellas cree de la misma manera. Cada uno tiene una confesión. Eso es problemático, porque la mayoría ni siquiera usa la Biblia. Y no teniendo la Biblia como brújula, la iglesia no sabe para dónde va. Entonces tenemos iglesias históricas reformadas como las nuestras, pentecostales, neopentecostales, conservadoras, avivadas, renovadas, cada uno con una doctrina. Y claro que un líder que no es liderado, que no se somete a nadie, él es un formador de vidas equivocadas. Muchos creyentes no saben ni siquiera en qué creen, por causa de ese caos teológico. Y yo tengo que enseñarte para que tengas ojos espirituales iluminados. Entonces, apóstol, ¿cuál es la autoridad máxima de este ministerio? El Señor Jesucristo. Aquí tú sabes, el apóstol es el menor de este ministerio. El menor. Yo no ensayaría nunca un acto de vanidad pensando que yo soy algo porque yo no soy. Yo no confío en mi carne, yo soy como Pablo. Entonces, la autoridad es Jesús. Él dice en Mateo 28, 18. Jesús aproximándose habló y dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra, toda. Por tanto, autoridad. Amados, ¿quién es que daría condiciones de levantarse esta ciudad aquí si no fuera la autoridad de Jesús? ¿Quién colocó en el corazón de una señora católica millonaria que debería dar dinero para nuestro ministerio si no fuera Dios y su autoridad sobre ella? Ella estaba en Jerusalén, en el monte de los olivos orando, vio un rostro sonriendo y una voz que decía, ayuda a este hombre. Y cuando llegó a Río de Janeiro, prendió la televisión, era yo.
Me llamó y me dijo, lo que tú precisas yo te lo daré. ¿Quién fue la autoridad sobre esta vida? ¿Quién fue? Fue el Señor, fue el Espíritu Santo. Entonces, nosotros entendemos hoy que la autoridad de la iglesia es Jesús. La iglesia evangélica Cristo vive está debajo de la autoridad de Jesús. El Señor Jesús, en los días de su carne y al resucitado, nadie lo puede cuestionar, nadie puede cuestionar a Jesús y a su palabra. Nosotros no permitimos eso. Una de las formas que el diablo confunde es llevar al pueblo de Dios a cuestionar a Jesucristo o cuestionar la palabra. Entonces, la iglesia está debajo de la autoridad de Jesús. El Señor Jesucristo resucitado. Nadie puede cuestionar al Todopoderoso que nosotros creemos y obedecemos, porque estamos debajo de su autoridad. Quien nos gobierna no es el pastor de la iglesia. Quien nos gobierna es el Señor Jesucristo. Quien es el proveedor de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Y quien es el pastor de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Quien es la roca de nuestra vida es el Señor Jesucristo. Quien es el maravilloso, el médico, el pastor, el Señor Jesucristo. No honramos a otra persona, solo a Jesucristo. Ahora vean, los católicos romanos dicen que la autoridad máxima es el Papa. Nosotros decimos la autoridad máxima es el Señor Jesucristo. Los ortodoxos dicen que las tradiciones santas de la iglesia son la autoridad, pero no son. La autoridad es de Jesús. Jesucristo es la autoridad sobre todas las autoridades. Pastor, ¿y cómo esta autoridad es? El Señor Jesucristo gobierna la iglesia a través de la Biblia, a través de las Sagradas Escrituras. Aquí está el gobierno de Jesucristo. La Biblia es el cetro real por el cual Jesús nos gobierna. La Biblia infalible. La Biblia inerrante. La palabra de excelencia es el cetro del rey que gobierna la iglesia sobre la tierra. Entonces las Escrituras tienen toda autoridad, suprema autoridad sobre la iglesia. Nosotros en nuestro ministerio estamos sometidos a las Escrituras sagradas. Nosotros jamás tendríamos coraje de decir que hay algo en la Biblia ultrapasada, porque la Biblia es llamada de Santa Biblia. Es sagrada. Si es sagrada, fue inspirada por Dios, y si es inspirada por Dios, ella no puede ser cuestionada. Quiero explicarle como tu padre en la fe. Hay cosas que vas a leer en la Biblia y no vas a comprender, o puede que no las entiendas, pero no dudes. Hay cosas que hasta hoy leo cuando estudio todos los días, mucho tiempo. Hay cosas que yo pienso, mi Dios, pero yo no voy a discutir con Dios. Esta aquí tiene una razón. La coma, el punto tiene una razón, el versículo tiene una razón, el capítulo tiene una razón. Entonces nosotros no podemos cuestionar. Acuérdense que Jesús vivió entre dos testamentos. Él vivió el Viejo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo o Viejo Testamento ya estaba completo y el Nuevo Testamento todavía no había comenzado a ser escrito cuando Jesús estuvo en esta tierra. El Viejo Testamento y el Nuevo Testamento son diferentes. Dice Gálatas 2:7, antes al contrario, cuando ven que el evangelio de la incircuncisión me fue confiado, como a Pedro el de la circuncisión. El propio Cristo fue sometido al Viejo Testamento. Romanos 10:10, Romanos 10:1. Hermanos de buena voluntad, mi corazón y mi súplica a Dios por ellos es para que sean salvos. Porque le doy testimonio de que ellos tienen celo por Dios, pero no tienen entendimiento. La mayoría de las personas tienen celo, aman a Dios, pero no tienen entendimiento de lo que es Dios. Por eso cuestionan la autoridad de Dios y la autoridad de las Escrituras y la autoridad de la Iglesia.
Hoy tú ves, ¿quién respeta hoy una autoridad? Por ejemplo, de gobierno. Poca gente respeta. Poca gente respeta. Áreas que deberían ser honradas y que deberían luchar a favor del pueblo son contra el pueblo, entonces las personas no respetan. Pero nosotros somos evangélicos. Nosotros somos evangélicos. Somos enseñados por el Espíritu Santo a respetar todas las autoridades para que la vida nos vaya bien y tengamos paz. Aunque nosotros no estemos de acuerdo con alguien que esté gobernando algún área de Brasil, pero nosotros respetamos las autoridades. Porque esa autoridad y toda autoridad es constituida por ¿quién? Por Dios. Dios es que constituye las autoridades. Entonces, Romanos 2 dice: doy testimonio que tienen celo pero no tienen entendimiento, por cuanto desconociendo la justicia de Dios, buscan establecer la suya propia y no se sujetaron a la que viene de Dios, porque el fin de la ley es Cristo. Entonces Jesús vino a poner un punto final a la ley para comenzar un nuevo pacto. Entonces, ¿cómo es que Jesús sometió a la palabra obraba? Por ejemplo, en la hora de la tentación. Mateos 4:4, él dice: Jesús respondió, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. ¿Por qué él decía eso ahí? ¿A qué se estaba refiriendo? En el libro de Deuteronomio dice: Él te humilló, te dejó tener hambre, te sustentó con maná que tú no conocías ni tus padres conocían, para darte a entender que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que procede de la boca del Señor vivirá el hombre. Entonces, Jesús estaba sometido. Cuando él invocaba la palabra, invocaba el Nuevo y el Antiguo Testamento. Está escrito. Entonces, cuando él dice está escrito, es porque quien gobernaba las decisiones, los procedimientos y los padrones de Jesús era la palabra. Acuérdese que cuando él vivía no había todavía Nuevo Testamento escrito, solo estaba el Viejo Testamento. Por eso él se refirió muchas veces al Viejo Testamento. Vean en Mateo 4:6 al 7 en la tentación. Si eres hijo de Dios, tírate aquí abajo, porque está escrito: sus ángeles ordenarán a tu respecto para que te guarden. Ellos te sujetarán para que tus pies no se tropiecen en piedra. Respondió Jesús: también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Entonces vean, Jesús estaba sometido a la autoridad de la palabra. Él usaba la palabra. Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. No tentarás. Pero, pastor, ¿dónde estaba? Él estaba diciendo, no tentarás. Deuteronomio 6:16, vean. Solo para que tú tengas entendimiento. No tentarás al Señor tu Dios como tentaste en Masá. Entonces Jesús, al decir esto, estaba sometido a la palabra. Todo lo que él decía ya había sido escrito en el Antiguo Testamento y él estaba sometido a la palabra. Entonces imagínense, ¿cómo es que nosotros evangélicos podemos vivir sin estar sometidos a la palabra? Estaríamos desgobernados, no tendríamos una brújula, no sabríamos para dónde iríamos si no tuviéramos la palabra. Después dice en el versículo 10 de Mateo 4. Entonces Jesús le ordenó: retírate, Satanás, porque está escrito. ¿Dónde eso estaba escrito? Al Señor tu Dios adorarás y solo le darás culto. Deuteronomio 6:3. Retírate porque está escrito. Y vamos a ver dónde está escrito. Deuteronomio 6:3. Entonces esto que te digo es muy interesante, porque el Señor Jesucristo era subordinado a la palabra. En realidad, Él era la palabra. Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios. La palabra, el verbo, el logos, Él estaba con Dios y el verbo era Dios. Él era el verbo, Él era la palabra. Por eso Él explicó en Juan 17:17. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Amados, no hay otra verdad. Diga, no hay otra verdad. Diga, la palabra de Dios es la verdad. No existe otra verdad. ¿Eh?
No existe otra verdad. Marcos 14:21 dice, el Hijo del Hombre va como está escrito a su respecto. Y hay de aquel por intermedio de quien el Hijo del Hombre está siendo traicionado, mejor lo hubiera sido no haber nacido. El Hijo del Hombre va como está escrito a su respecto. Ya estaba escrito. Cuando Jesús andó aquí en los días de su carne, el Viejo Testamento ya estaba escrito. Por eso que él se refería, está escrito, y naturalmente el pasaje bíblico se refería a la palabra del Antiguo Testamento. Él estaba sometido a la palabra. Lucas 24:27. Comenzando por Moisés, fue por todas las escrituras, exponiéndoles lo que a su respecto constaban todas las escrituras. Todos los libros del Antiguo Testamento, de Moisés a los profetas, todos ellos hablan de quién, de Jesús. No hablan de Mahoma, no hablan de Buda, no hablan de ningún otro, hablan de, comenzando por Moisés, hablaban al respecto de Jesús, en todo lo que constaba en las Escrituras. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh, necesitar Dios de corazón para creer todo lo que los profetas dijeron, porque todo lo que los profetas dijeron era al respecto de Jesús. Una virgen dará luz, un hijo, y su nombre será Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Él será maravilloso, consejero, Dios fuerte, admirable, príncipe de paz. Él es la brillante estrella de la mañana, Él es la rosa de Sarón, Él es la roca de nuestra salvación. Todo de la Biblia es al respecto de Jesucristo. Él es la autoridad, porque Él mismo se subordinaba a la autoridad de la palabra. El diablo lo tentó y él dijo, está escrito. Estaba escrito. ¿Dónde? En el Antiguo Testamento. Entonces, todo, versículo 25, para creer en todo lo que los profetas dijeron. Por eso es que nosotros entendemos cómo se estudia y cómo se comprende la vida cristiana. Las 14 cartas de Pablo, palabra del Evangelio de la incircuncisión para los gentiles, que somos nosotros. ¿Y cómo hacemos para usar el Antiguo Testamento? Usando todas las manifestaciones de la gracia al respecto de Jesús. Yo no tengo que hacer sacrificio con cordura con animales, no tengo que quemar animal, no tengo que derramar cenizas, porque hasta la muerte de los animales significaba que la muerte de Jesús, del Cordero, del sacrificio del Cordero. Entonces Jesús cumplió las Escrituras y nosotros debemos cumplir las Escrituras de forma completa. Creemos una palabra viva. Dice Hebreos 4:2. Lea conmigo, por favor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta el punto de dividir el alma y el espíritu, las juntas y los tuétanos, y es apta para discernir los pensamientos y propósitos del corazón. Solo la palabra tiene esa capacidad. Entonces cuando la palabra dice, ¿quieres aplaudir? Sí, puedes hacerlo para el Señor Jesús. Pastor, si es una palabra viva y eficaz y es cortante, discierne los pensamientos del corazón, entonces es verdad que la palabra es infalible e inerrante. Pastor, pero si falla algo, no hay sí. La palabra de Dios no falla. Mateo 24:24, ¿qué dice? Surgirán falsos cristos, surgirán falsos profetas, operando grandes señales y prodigios para engañar, si es posible, a los propios elegidos. Entonces, ¿qué Satanás hace? Envía personas para intentar engañar al elegido de Dios. Si es posible.
Satanás no va a engañar a una persona dentro de un centro espiritista. Ese ya es el lugar de él. Él no está engañando a ninguém. Él está ahí. Son los demonios que están allí. Pero si es posible, intenta engañar a los propios elegidos. Por ejemplo, cuando la Biblia dice la mujer sea sumisa al marido, ¿qué es la reacción de las personas? Yo, sumisa, sumisión del siglo XXI, eso no existe, eso es cosa de machista, eso es fundamentalista, porque la persona no está sometida a la palabra. Una mujer sometida a la palabra es sumisa y respeta a su marido. Así como el hombre sometido a la palabra, él ama a su esposa con el mismo amor que Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Si yo no estoy sometido a la palabra, eso para mí no significa nada. Si estoy sometido a la palabra, si mi mujer, mis hijos están sometidos, amados, esta es la familia en la roca. La familia invencible es la familia que dice, está en la Biblia, yo creo. Y dice en el versículo 35, pasará el cielo, pasará la tierra, pero mis palabras no pasarán. Todo va a pasar, amados. Todos nosotros vamos a pasar. Infelizmente las personas no piensan en la vida. Cuando nosotros nacemos comenzamos a morir. Cada uno tiene una fecha de vencimiento. Ningún día existió cuando todos ellos ya estaban escritos. Cada persona en esta tierra tiene una fecha en que se le termina. Y cuando Dios termina los días que él escribió, lo recoge. Si la persona es de Dios, la recoge el seno de Abraham. Si es de la semilla de perdición, va para el lugar de sufrimiento consciente. Entonces todo va a pasar. Pasarán gobiernos, posiciones sociales, riqueza, todo pasará. La única cosa que nos garantiza la seguridad de vida, el sentido de vida, la razón de vida es la palabra. Es la palabra, porque esa palabra no pasará. Nosotros creemos en las Escrituras, nosotros vivimos verdades bíblicas. Jesús dijo esto, Marcos 12:24. ¿No se dan cuenta del error que tienen de no conocer la Escritura ni el poder de Dios? Si yo no conozco las Escrituras, mi vida está equivocada. Jesús a veces quería hacer milagros, pero por la incredulidad del pueblo, él no hacía milagros. Porque el pueblo no estaba sometido a Jesús, a la palabra, al logos. Entonces dice, erran porque no conocen las Escrituras. ¿Por qué hay tanto divorcio en Brasil? Porque las personas no conocen las Escrituras. Si conocieran, no se divorciarían. ¿Por qué hay tanto crimen en Brasil? Porque no conocen las Escrituras. ¿Por qué hay tantas dificultades sociales en Brasil? Porque las personas no conocen las Escrituras. Conocen lo que es un influencer, el que un gurú dice, pero no conocen las Escrituras. Una persona que conoce las Escrituras, que cree en las Escrituras, que vive las verdades bíblicas, ella no se equivoca. El error de ustedes es porque no conocen las Escrituras. Las personas se equivocan porque no conocen las Escrituras. Yo doy gracias a Dios porque nuestro ministerio es un ministerio de la palabra, de la enseñanza. Aquí no hay oba-oba, aquí hay enseñanza. Y ustedes saben que cuanto más conocen la Biblia, más crecen en la gracia y el conocimiento de Jesús. El diablo no puede derrotarte. El diablo no puede fraccionar una familia que está alineada en el conocimiento bíblico. Erran porque no conocen las Escrituras, porque en las Escrituras nosotros encontramos que el poder de Dios. Yo no sé cómo ustedes están viviendo.
Yo no sé si hay alguien entre nosotros afligido, cansado. Yo no sé si hay alguien que ya pensó en suicidio, no está viendo del otro lado, o abandonar la familia, o ir para cualquier lugar de esta tierra. Yo no lo sé. Pero lo que yo sé y te puedo decir por experiencia propia es que si tú te sometes a las escrituras, tu vida no saldrá mal nunca. Nunca. Entonces todas las familias son compañeras de Dios en este ministerio. Todas las familias de este ministerio reciben una misión sagrada y profética. Nosotros fuimos enviados a esta tierra para revelar el poder y las sagradas escrituras. Entonces, vean cómo Dios habló a Jeremías el profeta, capítulo 1. A mí me vino pues la palabra del Señor diciendo, ¿cómo yo sé que es Dios hablando? Amados, cuando Dios habla no hay dudas, no hay error. Quien crea el espíritu de duda es el maligno. La duda procede del maligno. Hoy estaba en mi vida devocional, de rodillas, leyendo la Biblia de rodillas. Y saben, pastor, ¿por qué lees la Biblia a veces de rodillas? Porque estoy tan sometido a esta palabra que yo no oigo a mi carne. Y no quiero que mi carne se sobreponga a la palabra. Entonces vino a mí la palabra del Señor. La palabra del Señor está llegando a tu vida. Antes que te formase en el vientre materno, ¿quién nos formó en el vientre materno? Fue Dios, amados. Nuestros padres se unieron y el momento de la conjugación empieza la vida instantáneamente y ahí comienza Dios a formarnos. Yo te conocí, Jeremías. Antes que salieras del vientre de tu madre, yo ya te había consagrado, ya te había constituido profeta de las naciones. Vean, fue la palabra que lo dice. Es la misma palabra que está diciéndote. Él te conoce. Antes de salir del vientre de tu madre ya eras consagrado, ya eras constituido con una misión en esta tierra, en el caso de Jeremías, como profeta. Entonces dije yo, Señor Dios, pero yo no sé hablar, no paso de un niño. Pero el Señor me dijo, no digas eso, Jeremías, no paso de un niño, porque a todos a quien yo te envíe irás, y todo cuando yo te mande hablarás. Versículo 10. Mira, yo te constituí sobre las naciones y sobre los reinos para arrancar y derribar, para destruir y arruinar, y también para edificar y para plantar. Versículo 12, miren qué lindo. Me dijo el Señor, viste bien, porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Que la palabra de Dios en esta noche se cumpla en todas las vidas aquí. Que el milagro se manifieste sobre tu vida. Que la provisión de Dios se manifieste en tu vida. Que puertas se abran en tu vida. Que oportunidades surgen de parte de Dios en tu vida. Que lo sobrenatural de Dios esté en tu vida. Tú eres un bendecido, tú eres un elegido, tú eres una piedra viva. Tú eres más que vencedor. Diga, yo recibo esta palabra. Esta palabra no volverá vacía. Dios vela para que ella se cumpla. Entonces, este es un ministerio. Pablo dice en 1 Corintios 9, 1 al 2. ¿No soy yo acaso libre? ¿No soy apóstol? ¿No vi a Jesús nuestro Señor? ¿Acaso no son frutos de mi trabajo en el Señor? Si yo no soy apóstol para otros, ciertamente lo soy para ustedes, porque ustedes son el sello de mi apostolado en el Señor. Ustedes son una familia protegida, ustedes tienen un sello, una marca de este apostolado. Lo que Dios siempre hizo con este apostolado fue bendecir, multiplicar, y aún en los vientos, aún en las tempestades, este apostolado es un apostolado vencedor con familias vencedoras. Porque las familias de este apostolado están debajo del poder de las Escrituras. Entonces estamos calificados
Siempre vimos a Dios obrar. Dios quita las escamas de los ojos, arranca el velo de la ley, revela su gracia, nos conduce a la verdad, ilumina los ojos de nuestro corazón, nos hace vivir sometidos a las Escrituras. Somos parte de esta última reforma. Defendemos el Evangelio de la Gracia y luchamos por la fe evangélica. Todos los moradores de la tierra tienen que oír a Dios hablar. Romanos 8:19 dice: la ardiente expectativa de la creación aguarda la revelación de los hijos de Dios. ¿Cuáles hijos de Dios? Los sometidos a la palabra. Este es el Hijo de Dios. Este es el Hijo de Dios. El que el mundo va a escuchar, lo que tu familia va a oír, es revelación, porque todos los que Dios pone en nuestros caminos tienen una ardiente expectativa. ¿Cómo será el mañana? ¿Cómo será mi vida y mi futuro y el gobierno y la inflación y el Banco Central? Amados, todos tienen una expectativa de oír un Hijo de Dios. Todo el mundo. Todos quieren saber a quién estás sometido. ¿Quién es que amas incondicionalmente? ¿A quién sirves? ¿Cuál es la palabra que dirige a ti, a tu familia, a tu hogar y tus negocios? Dice la palabra del Señor en Romanos 11:25. Por eso no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean presumidos de ustedes mismos, que vino el endurecimiento en parte de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Amados, el mundo entero tiene que oír hablar de Jesús. La plenitud de los gentiles tiene que suceder no sé cuándo, no sé de qué forma. Pero cuando la plenitud de los gentiles, cuando todos los gentiles hayan oído al respecto de Jesús, Él volverá. Marcos 13:10. Es necesario que primero el Evangelio sea predicado a todas las naciones. ¿Ven el esfuerzo que hacemos en predicando el Evangelio? Las redes sociales, traductores, todo esto, televisión internacional, red de televisión, radio, web, televisión web, son un esfuerzo grande. ¿Para qué? Para que el Evangelio sea predicado. Porque cuando el Evangelio llega a la vida de un hombre, puede ser un fumador, traficante, inyectarse cualquier cosa, alcohólico, puede andar en orgías, borracheras, no importa. Cuando la palabra de Dios llega, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, la vida cambia. Entonces, la iglesia está bajo la autoridad de las Escrituras. La iglesia está bajo la autoridad del resucitado. Nosotros nos curvamos delante del Señor y sus sagradas Escrituras. Solo Él es el Señor de nuestra familia. Su palabra es la roca indestructible para nuestra familia. Amados, si esta iglesia no estuviera anclada en la palabra de la roca, yo ya no existiría hace mucho tiempo. El ministerio no existiría porque el diablo nos odia, el diablo odia la verdad. Le gusta el oba-oba, la mentira, de una dancita, eso es lo que le gusta al diablo. Ahora cuando tú vienes con la verdad, con la espada de dos filos, el mundo de las tinieblas tiembla por saber que hay un pueblo que somete a las Sagradas Escrituras, una palabra de Cristo que oye, que practica, porque tiene la vida construida sobre la roca. Entonces el diablo no consigue una aguanta. Si él se levanta contra ti es para caer. Porque cuando Jesús fue tentado, él hizo eso. Adórame. La piedra que se transforma en pan, yo te doy todo este reino. ¿Y qué dice Jesús? Está escrito. Esta es nuestra arma. Esta es nuestra arma. Está escrito. Cuando tú reaccionas con la palabra, tú estás seguro. Quien oye la palabra de Cristo y la practica está construyendo su casa sobre la roca. Mateo 7:24 dice: todo aquel pues que oye mis palabras y las practica, oye la palabra y la practica, no cuestiona. Porque hay muchas dudas. No hagas eso, amado. La duda es del diablo.
La duda del diablo. Si estás en una iglesia, estás en una iglesia que es íntegra. Esta es una iglesia íntegra. Todas las tentaciones que llegaron a mi vida fueron resistidas. Porque soy un hombre temeroso de Dios. Entonces, nosotros estamos aquí oyendo para practicar. Y toda persona que oye y practica será comparado a un hombre prudente. ¿Sabe lo que es prudencia? Cuidado, observador, con visión. Edificó su casa sobre la roca. Entonces, amados, miren la importancia de la fe. Miren la importancia de la práctica cristiana. Miren la importancia de oír el estudio y practicar. Tener una vida sólida, una familia fuerte, una familia invencible. Cristo es nuestro fundamento. Quien se somete a la palabra es perseverante, es indestructible, supera los desafíos, supera las adversidades, supera las circunstancias difíciles, porque su confianza es indestructible en Jesús y en su palabra. ¿Quién puede tocar a un elegido del Señor? Nadie. ¿Quién puede acusar a un elegido del Señor? Es Dios que justifica. Y tengo un versículo para todo. Tengo centenas de versículos memorizados. Porque cuando yo me deparo con situaciones en la vida, yo no puedo decir en mi nombre, porque en mi nombre no pasa nada. Yo digo, está en la Biblia. La Biblia dice que somos más que vencedores. La Biblia dice que podemos todas las cosas en aquel que nos fortalece. La Biblia dice que el Espíritu Santo está en nosotros. La Biblia dice que tenemos ojos espirituales iluminados. La Biblia dice. Eso significa que la Biblia está internalizada en mi vida, en tu vida. Todas las personas que están debajo de la palabra no se equivocan. Ustedes erran porque no conocen la palabra ni el poder de Dios. Quiere decir que si yo tengo una vida en la palabra, no me equivoco. No me equivoco en mi vida personal, familiar, financiera. No erro, porque estoy edificado sobre la palabra. Entonces quiero que las familias de esta iglesia tuvieran este padrón de la palabra. ¿Saben que a mí nada me confunde? Yo no tengo espíritu de confusión de nada. Cuando veo una persona que erró, lamento, erró. Cada persona que siembra algo equivocado cosecha. Pero tengo dudas. Yo no tengo duda al respecto de nada, porque la duda del diablo, quien pone la duda es el diablo. Tenemos ojos espirituales iluminados en nuestras familias. Tienen la justicia y la bondad de Dios sobre ellas, amados. Nuestro hogar, nuestro camino, nuestras empresas, negocios, somos cristianos evangélicos. Nosotros no erramos porque estamos sometidos a la palabra. Si yo salgo de la palabra, yo erro. Y para sustentar mi error, tengo que mentir, usar excusas para mantener mi mentira. Y si quieres vivir una vida en paz, vive de mi lado. Yo quiero vivir la vida eterna. Yo aprendí un dicho con una abuela. ¿Saben que yo tuve abuela? No soy un ET. Y un día mi abuela viejita vino de Portugal para Angola y dijo así para mí: boca cerrada no entra mosca. Y yo dije, tiene razón, boca cerrada no entra mosca. Boca cerrada. Yo aprendí eso con una viejita, no me acuerdo qué edad tenía. Era del tiempo de Matusalén, era muy viejita, la madre de mi padre. Ella decía, boca cerrada no entra mosca. Y a veces tenemos que cerrar la boca para la mosca no entrar, para tener paz en el corazón.
Entonces tenga paz. Estás en un lugar delicioso, un lugar de deleite espiritual, un lugar de verdad, un lugar donde nosotros no erramos y después tenemos un monte de mentiras para cubrir los errores. Aquí no hay mentiras. Yo jamás permitiría una mentira dentro de este ministerio. Jamás, jamás. Puede ser que existan defectos, sí, puede ser que sí. ¿Existe alguna iglesia 100% perfecta? No. Solo existe una iglesia perfecta, la del cielo. El pastor es Jesús, los hermanos de la congregación Los Ángeles, y había uno en el medio que se rebeló. El conductor de la alabanza del cielo, Lucifer, se rebeló. Quería ser igual al Altísimo, quería sentarse en el trono, y Dios lo expulsó y cayó en la tierra. Es el diablo. Estaba en la mejor congregación, y aún así se rebeló, no aceptó el liderazgo, la autoridad de Jesús. Invirtió contra la autoridad y le fue mal. ¿Le fue mal? Entonces nosotros entendemos que nuestra familia, amados, no pueden asumir riesgos. Yo te voy a decir, hoy con 70 años no asumiría un riesgo de nada en esta vida, cero. Cuando era joven asumía muchos riesgos, hoy no. No puedo hablar que es 44. Si no, a mi traductor no le gusta. Yo no arriesgo nada en el ministerio. Yo no pongo mi palabra en riesgo. Yo no pongo mis años de ministerio en riesgo, jamás. Por eso no estoy aquí hablando tinieblas. Yo soy un predicador de la luz. Y cuanto más esta luz brilla en tu vida, en tu familia, en tu empresa, en tus negocios, más tu día se volverá perfecto. Gracias, Jesús. Gracias por la palabra. Gracias. Las personas erran porque no están debajo del poder de la palabra. No siguen la palabra. Nosotros estamos aquí para seguir la palabra, para cumplir la palabra, para practicar la palabra. No arriesgamos nada que es contra la palabra. Nosotros queremos ver la gloria de Dios, queremos ver el obrar de Dios, queremos ver lo sobrenatural de Dios, queremos ver el poder de los poderes, obrar en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestra fuente de ganancias. ¡Sí! Creemos en el poder de los poderes, en el nombre de Jesús. Y la iglesia que ama incondicionalmente a Dios, diga amén, amén y amén. Gracias a Dios. Vamos a ponernos de pie. 9 horas y 3 minutos. El mío ya 4, pasé 4 minutos, perdón. Era importante. La bendición final. Extienda sus manos al altar en el nombre de Jesús. Que la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios, la comunión del Espíritu Santo se manifieste hoy y para siempre. Y la iglesia que está firme en la roca, que es Jesús, y por eso es invencible, diga amén, amén y amén. Dios sea alabado.